En este segundo vídeo de resolución de sistemas compatibles indeterminados por el método de Gauss vamos a ver otro par de ejemplillos. Bueno, vamos a empezar con este ejemplo que pone ejemplo 3. El problema sería resuelve este sistema de ecuaciones. Como siempre, lo primero que hacemos es pasarlo a forma matricial. Y una vez que lo tenemos en forma matricial, pues aplicaríamos el método de Gauss, que no es más que hacer 0 debajo de la diagonal principal. Bueno, esto todo ya de temas y de vídeos anteriores sabríamos hacerlo perfectamente. Haciendo esta operación llegaríamos aquí. Bien, una vez que hemos llegado aquí, tenemos que aplicar el teorema de Rouchet, el teorema de Rouchet-Frobenius, donde tenemos aquí a A, ¿vale? Bien, y vemos claramente que el rango de A es 2, y tenemos aquí el A ampliada, donde vemos también claramente el rango de ampliada tiene dos filas en las que no todos sus elementos son 0, el rango de ampliada es 2 también. También lo podemos saber por teoría, ya que al ser un sistema homogéneo en el que todos los términos independientes son 0, el rango de A siempre va a ser igual al rango de ampliada. Bueno, pues aquí tenemos la discusión por el teorema de Rouchet-Frobenius. El rango de A es igual al rango de ampliada y es 2, que son los 2, distinto del número de incógnitas, ya que en este caso tenemos tres incógnitas, que son x1, x2 y x3. Luego el sistema es compatible indeterminado. Luego vamos a hacer el cálculo de parámetros. Si nos recordamos la fórmula es número de parámetros es igual a número de incógnitas menos el rango. Como tenemos x1, x2 y x3, tendremos 3 incógnitas menos 2, que es el rango, igual a un parámetro. Al parámetro yo lo voy a llamar alfa. Bueno, una vez que ya está discutido y sabemos el número de parámetros, vamos a resolverlo. Entonces, no es más que de aquí, lo llevamos ahí, y vemos que x1 más 0x2 menos x3 es igual a 0, y luego tenemos que 0x1 más 0x2 más 2x3 es igual a 0, que sería este sistema de ecuaciones que nos queda ahora reducido por el método de Gauss. Como siempre, por el método de Gauss, una vez que tenemos las ecuaciones, vamos a empezar a resolver desde abajo hasta arriba. Primero empezaremos por esta y luego por esta. Entonces aquí tenemos que 2x3 es igual a 0. El 2 que está multiplicando pasa por otro lado dividiendo. Luego tenemos x3 es igual a 0. Ya hemos acabado con esta ecuación. Vamos a trabajar con la siguiente ecuación. Como x3 es 0, pues x1 menos 0 va a ser igual a 0 también. Tenemos aquí todas esas operaciones. Bueno, hasta ahora tenemos que x1 es igual a 0 y que x3 es igual a 0. ¿Y x2? ¿Dónde está x2? Aquí vamos a ver un truco, el truco súper importante. Súper importante porque nos va a facilitar muchísimo la resolución de sistemas compatibles indeterminadas. Este truco hay que subrayarlo y tenerlo bien claro porque nos facilita, y vuelvo a repetir mucho este tema. Cuando una variable no aparece, es un parámetro. Entonces nuestro parámetro o nuestra variable x2 es igual a alfa. Ese truco es fundamental. Sé que me pongo muy pesado con esto, pero es que nos va a facilitar la vida. Luego x2 es igual a alfa. La solución que vamos a obtener va a ser x1 igual a 0, x2 es igual a alfa y x3 es igual a 0. Si no nos la creemos, pues hacemos lo de siempre. Vamos a la ecuación original, que era esta de aquí, y sustituimos los valores obtenidos. x1 es 0, x2 es alfa y x3 es 0. Sustituimos aquí y comprobamos que estamos en la solución cierta. Luego el problema está bien hecho. Bueno, hemos visto el truco que llamo yo siempre, que le doy muchísima importancia a mis alumnos, que nos va a facilitar muchísimo la vida a la hora de resolver sistemas compatibles indeterminados, y vamos a ver otro ejemplo de ello. Vamos a ver el que yo he denominado ejemplo 4. El ejemplo 4 es el siguiente. Ejemplo 4 nos dice resolver este sistema de ecuaciones. Es un sistema
de dos ecuaciones con cuatro incógnitas. Tenemos la incógnita x1, x2, x3 y x4. Aquí ya podríamos prever cierta cosilla, porque nos podemos preguntar ¿dónde está x2 y dónde está x3? Sabiendo el truco, ya vamos a suponer que van a ser parámetros. Pero bueno, de todas maneras vamos a hacerlo por el método general. Primero haríamos Gauss, que es hacer ceros debajo de la diagonal principal. Aquí ya está bien hecho, pues mejor imposible. Y estudiamos los rangos. El rango de A, que A es esto de aquí, vemos claramente que es 2, ¿vale? Y el rango de ampliada, que es todo esto de aquí, bueno, voy a subrayarlo, también es 2, ¿vale? Luego, si discutimos por Ruche, tenemos que el rango de A es igual a 2, igual al rango de ampliada, distinto el número de incógnitas, que en este caso tenemos 4, pues obtenemos el sistema compatible indeterminado. Y ahora hacemos el cálculo del número de parámetros. El número de parámetros, que son número de incógnitas menos el rango. Como tenemos 4 incógnitas, x1, x2, x3 y x4, y el rango nos ha dado 2, pues el número de parámetros será 4 menos 2 igual a 2. Yo los voy a llamar alfa, y el primer parámetro, y beta el segundo. Bien, entonces yo voy aquí, otra vez aquí, mejor dicho, donde he hecho Gauss, y os tengo que x1 es igual a 0, y os tengo que x4 es igual a 0. ¿Y dónde están x2 y x3? Pues, como no aparecen en ningún momento, sabemos por el truco que esos son los parámetros. Luego ya tenemos la solución de las ecuaciones paramétricas. x1 es igual a 0, x2 es igual a alfa, x3 es igual a beta y x4 es igual a 0. Y si hacemos la comprobación original, como siempre, vemos claramente que las soluciones que hemos obtenido nos cumplen las ecuaciones originales. Luego el problema está bien resuelto. Insisto mucho en la comprobación porque lo he explicado y lo he dicho seguramente varias veces, porque en eso soy un pesado, que es muy interesante saber demostrar o bien comprobar que hemos hecho bien el problema en los sistemas compatibles indeterminados, porque depende de los pasos que sigamos nos va a dar una solución u otra, ya que es un sistema compatible indeterminado, tiene infinitas soluciones, luego nos puede dar infinitos resultados distintos que siempre van a ser el mismo, lo que van a tener forma diferente. Bueno, pues aquí tenemos otro caso, otro ejemplo muy sencillo, ¿vale? Y muy común en espacios vectoriales y en aplicaciones lineales. Tenemos un sistema de una ecuación con 3 incógnitas. Las incógnitas son x1, x2 y x3. Luego vamos aquí y hacemos Gauss, hacemos 0 debajo de la principal, que como no hay nada, no hay que hacer nada, y estudiamos el rango. Vemos A, esto sería A, vemos que tiene una fila distinto de 0, luego A, el rango de A vale 1, y aquí vemos, se pinta, ampliada, que también tiene una fila con todos sus elementos que no son 0, también será el rango 1. Luego ya vamos a discutir por Ruche. El rango de A es igual a 1, igual al rango de ampliada, distinto el número de incógnitas, que en este caso tenemos 3, x1, x2 y x3, entonces tenemos un sistema compatible indeterminado. Luego aplicamos la formulilla esta, que digo yo que siempre hay que hacer, que nos ayuda mucho. Número de parámetros igual número de incógnitas menos rango. El número de parámetros va a ser igual, tenemos 3 incógnitas menos el rango, que ha sido 1, damos 2, luego tenemos alfa y tenemos beta. Vamos a la ecuación original, que era x1 menos x3 es igual a 0. Vamos a decir, bueno, pues x3 beta, ¿vale? Podríamos decir que x1 también es, digo, alfa, también podría ser alfa, a elección del consumidor. Bien, luego sustituimos la x3 por alfa y nos da también que ese x1 es igual a alfa, pero nos damos cuenta que la x2 no ha aparecido en ningún momento y se nos ha ido, sobre todo aquí no aparece, ¿vale? Luego, ¿qué ocurre con ella? Que es uno de los parámetros, ¿vale? Esto es muy importante, este truco. Luego la solución es x1 igual a alfa, x2 igual a beta y x3 igual a alfa. Y aquí he hecho de nuevo la comprobación muy fácil de hacer para demostrar que el problema está bien hecho y que nos llevamos los puntos para la busaca. Bueno, pues muchas gracias y continuaremos con más vídeos.